Como siempre es un placer, un gusto, verdaderamente un goce, una fiesta estar con la doctora Liliana Hernández. Hola doctora, ¿cómo estás? Fernando, muy buenas noches, muchísimas gracias. Muy bienvenidos todos nuestros amigos de la sala Zoom. Primero que todo, un fuerte abrazo para todos nuestros amigos en Facebook. Qué bueno verlos de nuevo. Hace rato que no los veíamos. Sí, así como tú dices, vamos a hablar de epilepsia. Y como siempre, vamos a hablar un poquito de los aspectos médicos. Después les voy a decir algo que hacemos en osteopatía. Vamos a hablar de todos los componentes de biodescodificación, gracias pues a la explicación que nos va a dar Luis Fernando, y vamos a cerrar con preguntas y respuestas. Entonces esperamos que todos ustedes nos compartan sus mensajes durante la explicación o si bien quieren al final. Bueno, vamos a empezar entonces con una explicación bastante breve de este tema de la epilepsia. Todos sabemos que la epilepsia, pues si nos vamos con datos muy complicados, pues no es como el objetivo de esta charla. Básicamente lo que ustedes necesitan saber es lo básico de la epilepsia, tanto en la medicina alopática, la medicina osteopática y la descodificación. Empecemos como siempre con una definición. La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central, es decir, es un problema neurológico. ¿Qué es lo que pasa en este problema neurológico? Pues la actividad del cerebro se vuelve anormal y eso provoca convulsiones, pero también puede provocar periodos de comportamientos o sensaciones inusuales, ¿no? A veces la persona puede perder conciencia, pero no todas las veces. Tengamos en mente la idea de, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos música. Cuando nosotros escuchamos música, la melodía tiene sentido, tiene un ritmo, tiene una lírica, pero a veces la música puede detenerse o el disco que estamos escuchando puede estar dañado o rayado, digámoslo así. Bueno, ya no escuchamos la música en CDs, pero bueno, eso es lo que solía pasar cuando el disco estaba rayado, como que la melodía se afectaba y ya como que no podíamos escuchar la música como venía. Lo mismo pasa en el cerebro. Digamos que nosotros en el cerebro tenemos una actividad eléctrica y a veces en ciertas zonas del cerebro esta actividad eléctrica entra en caos. Es como si se rayara el disco, ¿no? No escuchamos bien la música, lo mismo pasa a nivel del cerebro. El cerebro no está teniendo una descarga eléctrica coordinada. Entonces, esto es lo que genera las famosas crisis convulsivas, que ahorita vamos a explicar cómo pueden ser estas crisis convulsivas, porque no solamente es los movimientos de brazos y piernas como todos lo conocemos, hay diferentes crisis convulsivas. Quiero agregar a esta definición que cualquier persona puede desarrollar epilepsia. La epilepsia afecta tanto a hombres como a mujeres, de todas las razas, de todos los orígenes étnicos y de todas las edades. Los síntomas de las convulsiones pues pueden variar ampliamente. Algunas personas con epilepsia simplemente miran de manera fija por unos segundos. Ese es el tipo de convulsión que ellos tienen. Otras personas pues mueven repetidamente los brazos y las piernas, ¿no? Que es la famosa convulsión tónico-clónica que todos conocemos. Tener una sola convulsión no significa tener epilepsia. Para hacer un diagnóstico de epilepsia tiene que haber pasado por lo menos 2 convulsiones. Por lo general, digámoslo así, esto es como un criterio diagnóstico. Las convulsiones generalmente tienden a tener un patrón, ¿sí? Es decir, que siempre se mantiene como la misma presentación en las convulsiones. Bueno, debido a que la epilepsia se produce por una actividad anormal, digamos una actividad eléctrica anormal en el cerebro, las convulsiones pueden afectar cualquier proceso que esté coordinado por el cerebro. Entonces, algunos de los signos y síntomas de las convulsiones pueden ser confusión temporal. Entonces, la persona de pronto queda como que no sabe para dónde va, ni qué era lo que iba a hacer o qué era lo que iba a decir, por ejemplo. Este tipo de crisis puede llegar a durar unos segundos, ¿no? Hay periodos o hay episodios en donde la persona se vuelve ausente. Es como si su cabeza y su atención se hubieran ido del cuerpo, ¿no? También eso se ve mucho también en niños y a veces eso puede explicar por qué el niño no le va tan bien en el colegio o en la escuela, porque en esos periodos de ausencia, pues el niño no está conectado con la explicación de la profesora y pues pierde la información, ¿no? También se pueden presentar movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas, como todos tenemos en la mente la idea de la epilepsia. La persona puede perder la conciencia o no. Hay también síntomas psíquicos, como por ejemplo ataques de ansiedad, de miedo o los famosos déjà vus, ¿no? Como que la persona dice, yo ya siento que viví esto. Esto puede ser un tipo de epilepsia, por ejemplo.
Los síntomas pues varían según el tipo de convulsión, pero en la mayoría de los casos, como yo les venía diciendo, una persona con epilepsia va a tener tendencia a presentar el mismo tipo de convulsión cada vez, ¿no? Esto que nosotros, una de las preguntas muy típicas que nosotros tenemos cuando vemos a nuestro paciente con epilepsia es, por favor, descríbeme el tipo de crisis que tú haces. En la crisis hay una descripción o una metáfora, digámoslo así, de lo que realmente está desencadenando este tipo de epilepsia. Y eso en la biodescodificación es supremamente valioso. Ese es el elemento más valioso que tenemos nosotros para empezar a entender el origen bioemocional o emocional, biológico de esta epilepsia. Bueno, volvamos un poco al tema de la medicina convencional. En medicina nos encanta clasificar todo bajo rótulos, bajo archivos, bajo categorías, y pues obviamente la epilepsia no es la excepción. Entonces, digamos que en medicina tenemos dos grandes categorías de epilepsia. Una que son las famosas convulsiones focales y la otra que son las convulsiones generalizadas. ¿Qué significa tener una convulsión focal? Entonces, digamos que dentro de ella podemos perder la conciencia o no perder la conciencia. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una convulsión focal sin perder la conciencia, puede ser, por ejemplo, que la persona tenga una alteración en las emociones o en la manera de ver, escuchar, oler o sentir. Digamos que puede estar comiendo y de pronto el sabor que está percibiendo no corresponde al alimento que está consumiendo, por ejemplo, ¿sí? También puede provocar movimientos espasmódicos involuntarios de una parte del cuerpo. Por ejemplo, un brazo o una pierna o movimientos del cuello. O a veces la persona puede tener hormigueo en alguna parte del cuerpo, o a veces puede empezar a ver esas lucecitas parpadeantes. Este tipo de convulsiones focales sin pérdida de conciencia pueden parecerse mucho al aura que muchas personas experimentan antes de la migraña o incluso a la migraña en sí. Bueno, y el otro tipo de convulsión focal es cuando la persona pierde la conciencia. Entonces la persona se queda mirando fijamente en el espacio, como que se va la persona, la atención de la persona. A veces la persona pues pierde la conciencia, pero eso no quiere decir que se caiga al piso necesariamente. La persona empieza a hacer movimientos extraños como frotarse las manos repetidas veces o empieza a caminar en círculos o empieza a hacer sonidos con la boca o movimientos extraños con el cuerpo. La persona es completamente inconsciente de esto. Este es un tipo de epilepsia. Es una epilepsia con pérdida de la conciencia, pero se llama convulsión focal. Ese es el gran grupo de este lado, ¿no? Las convulsiones focales. Ahora, vamos a hablar del grupo de las convulsiones generalizadas. Dentro de este grupo tenemos 6 subgrupos y el primero es las crisis de ausencias, ¿no? Generalmente es el famoso, el petit mal o que le da mucho a los niños, ¿no? Entonces el niño se queda con la mirada fija en el espacio. Digámoslo así, se caracteriza porque el niño se va, se ausenta, ¿no? El otro tipo de convulsiones generalizadas son las crisis tónicas, ¿no? Digamos que la persona está normal y de pronto empieza a tener rigidez muscular y pues se puede caer o puede tener accidentes debido a esta rigidez muscular. También tenemos crisis atónicas, es decir, pérdida del control muscular. También la persona está muy predispuesta a tener accidentes o a caerse precisamente porque un grupo de músculos dejan de funcionar. Otro tipo de crisis son las crisis clónicas, que son movimientos musculares espasmódicos, repetitivos y rítmicos, tanto de cabeza, cuello o extremidades. Las crisis mioclónicas, que son sacudidas de brazos y piernas, más bien parecidas a la epilepsia que todos conocemos. Y las crisis tónico-clónicas, que también son movimientos de brazos y piernas, a veces hay sacudidas de todo el cuerpo, de la espalda, hay relajación de esfínteres también, o a veces la persona se puede morder la lengua. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando tenemos una disrupción de la electricidad del cerebro, pueden pasar muchísimas cosas. Pueden pasar desde movimientos o de luces que percibimos hasta la crisis tónico-clónica, como todos la conocemos. Pero todas estas cosas se denominan epilepsia. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar un poquito el capítulo de la medicina alopática o convencional acá y quiero transmitirles un par de detalles que se consideran dentro de la medicina tradicional china. Dentro de la medicina tradicional china es muy importante la influencia de los elementos ambientales en el cuerpo, es decir, el exceso de calor, el exceso de sequedad, el exceso de humedad, por ejemplo, el exceso de frío, afectan el cuerpo y obviamente los órganos que tenemos dentro del cuerpo. Entonces, cuando nosotros vamos a nuestro médico tradicional chino o nuestro acupunturista, ellos siempre nos van a diagnosticar con
exceso de fuego en tal órgano o exceso de humedad en tal órgano, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de epilepsia, los síntomas básicamente van a afectar al corazón y al hígado. Entonces, por ejemplo, hay un síndrome que es el calor del corazón. Cuando nosotros tenemos calor en el corazón, esto irrita el sistema nervioso. En chino o en mandarín, Shen significa espíritu. Y el espíritu vive en el corazón, según la tradición china. Entonces, cuando tenemos fuego afectando el espíritu, adivinen eso cómo se traduce. Se traduce en ansiedad, es una persona que no duerme, es una persona que está nerviosa, ataques de pánico, taquicardia, es una persona no está en paz. Pero en la definición de la medicina tradicional china se le llama calor en el corazón. Otros elementos pueden ser el viento, la humedad, y estos elementos también agitan el cuerpo, ¿no? Lo irritan, hacen que la persona se vuelva agresiva, de muy mal temperamento, cambia la manera como la persona digiere la comida. Hay una serie de síntomas, pero en general el calor en el corazón o el calor en el Shen o el calor en el hígado afectan mucho, irritan mucho el sistema nervioso. ¿Cómo diferenciamos el uno del otro? El calor en el corazón, la persona está muerta del miedo, está angustiada, está con taquicardia, no puede dormir, tiene sueños agitados, tiene delirios, la boca está completamente roja, pueden aparecer incluso úlceras, ¿no? Hay mucha sensación de calor en el pecho. ¿Y cómo sabemos si el calor está afectando al hígado? Entonces la persona se irrita por nada, anda agresivo, anda peleando con todo el mundo, no duerme, es muy difícil que la persona pues tenga un sueño continuo en la noche, se despierta en la madrugada, tiene dolor de cabeza, tiene vértigo, también tiene sed, tiene mucha hambre, o sea, está como hiper revolucionado, digámoslo así. Entonces, ¿qué recursos tiene la medicina tradicional china para este tipo de situaciones? Pues hay ciertos puntos de acupuntura y otras cosas que se utilizan, por ejemplo, la combinación de ciertas hierbas, puntos de acupuntura que se sangran precisamente para sacar ese calor del meridiano del corazón o del meridiano del hígado. Y pues funcionan muy bien. Bueno, muy bien. Cerramos un poco el capítulo de la medicina tradicional china y les voy a comentar un par de cosas que nosotros hacemos desde la osteopatía. Para nuestros amigos de Zoom o de Facebook que nos acompañan por primera vez, la osteopatía es un abordaje holístico del cuerpo. Nosotros nos encargamos de mirar cómo está la parte mecánica del cuerpo, cómo está la bioquímica del cuerpo y cómo están las emociones de esta persona con estos síntomas. Todas las enfermedades del cuerpo cursan con una alteración en esos tres aspectos. Hay una alteración mecánica, una alteración bioquímica y una alteración emocional. Digamos que hay enfermedades en donde la alteración mecánica va a ser un poco más importante, en otras la alteración bioquímica y en otras la alteración emocional, pero digamos que siempre tenemos que ver todos estos tres aspectos. La parte emocional no la voy a explicar porque la va a explicar Luis Fernando. Nosotros tenemos un abordaje bastante similar en osteopatía. Indagamos, miramos cuál fue el evento que generó, digámoslo así, como un código de alarma en el cuerpo y cómo ese código se empieza a activar dependiendo de ciertas vivencias de la persona, lo cual hace que la persona desarrolle el síntoma. En la parte mecánica, sobre todo para un tema como la epilepsia o cualquier situación que afecte el cerebro, tenemos nosotros que trabajarlo en conjunto con los órganos de la cavidad abdominal. Sabemos, y ya lo he explicado yo el Zoom pasado, que hay un eje que comunica el cerebro con el intestino. Y básicamente, ¿qué significa eso? Que cualquier cosa que afecte la actividad intestinal, por ejemplo, inflamación, problemas de absorción de nutrientes, no tener suficientes bacterias o que nuestra flora intestinal no esté muy saludable, va a afectar la manera como nuestro cerebro funcione. Y viceversa, si tenemos algún proceso acá, pues obviamente nuestro aparato digestivo lo va a sentir. De todos los órganos que tenemos en la cavidad abdominal, el intestino delgado es el que más está vinculado con la salud del cerebro. La razón por la cual esto es así es porque nuestro intestino delgado es un laboratorio de sustancias. No solamente las enzimas que produce el cuerpo ayudan a elaborar esas sustancias que son súper importantes para la salud del cerebro, sino también las bacterias que todos debemos tener adentro internamente en nuestro tubo digestivo, especialmente en el intestino delgado. Muchas de estas bacterias se encargan de producir cosas como serotonina, como dopamina,
GABA y otro tipo de neurotransmisores que lo que van a hacer es ayudar a que nos sintamos relajados, a que podamos dormir bien, a que podamos aprender, a que nosotros nos podamos curar. O sea, este tipo de sustancias que se fabrican a nivel del intestino delgado son supremamente importantes para todo el cuerpo y obviamente pues para el cerebro. Hay estudios de osteopatía que se han hecho en Australia en donde trabajan con pacientes que tienen enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, es decir, del cerebro, a través de manipulaciones viscerales. Y solamente al final de 6 semanas se observan resultados maravillosos con personas con enfermedades degenerativas. Entonces, cuando nosotros abordamos un paciente con epilepsia, no es diferente. Lo que hacemos son ciertas manipulaciones viscerales para liberar cualquier tipo de restricción mecánica que haya alrededor de los órganos y para, obviamente, aumentar el flujo sanguíneo a estos órganos tan importantes, pero también es importante recomendar un estilo de vida y una dieta que nos ayuden a fortalecer el intestino delgado. Esta dieta definitivamente tiene que eliminar todo tipo de alimento procesado, sobre todo alimentos de tipo carbohidrato, azúcares refinados, todo lo que venga en paquete, lo que tenga sabores artificiales, preservantes, bueno, todo este tipo de comida que no es real, ¿no? Y le recomendamos a la persona que tenga una dieta más bien rica en grasas. Grasas como por ejemplo las que trae el aguacate, grasas, por ejemplo el aceite de coco, todas las grasas que tengan alto contenido en omega 3 y 6. Bueno, ¿qué otras cosas nos pueden ayudar a mejorar nuestro intestino? Pues todo lo que tenga probióticos, alimentos fermentados como el yogur, como el kefir, como la kombucha, hacer ejercicio, dormir adecuadamente y esto pues obviamente aquí les recomiendo dormir en una habitación oscura. Nuestros ojos perciben la luz, es más, nuestra piel percibe la luz. Cuando nuestro cuerpo está percibiendo la luz para la producción de melatonina. Entonces, muchos de ustedes que trabajan en la noche haciendo turnos nocturnos o que por alguna razón no tengan una habitación suficientemente oscura, pues ustedes no van a producir una cantidad adecuada de melatonina. La melatonina es muy importante, también ayuda a sedar el sistema nervioso. Y pues obviamente evitar la contaminación lumínica, es decir, el uso y el abuso de las pantallas, celulares, computadores, televisor, etcétera, o cualquier tipo de luz artificial y cualquier cosa que nos altere nuestro ciclo de sueño y vigilia. Entonces, esas son como combinaciones, recomendaciones que se hacen a los pacientes que tienen epilepsia por el lado de la medicina osteopática. Obviamente no estamos en contra de los medicamentos para la epilepsia porque son medicamentos que trabajan de la mano con lo que nosotros hacemos. Lo que hacen es mantener las neuronas relajadas de tal manera que las neuronas no van a tener esa descarga eléctrica desordenada que es tan típica pues, de los cuadros epilépticos. Bueno, muy bien, Luis Fernando, entonces te dejo a ti con la explicación de la biodescodificación. Ya me voy a enfocar entonces ahora a lo que es la parte emocional, por así decirlo. Epilepsia, desde el punto de vista emocional, es un miedo, horror, terror muy profundo y casi siempre de origen transgeneracional. Hay que buscar en el árbol historias de abandono, desprotecciones, hay que buscar yacientes, en fin. Pero tiene como sentido biológico el terminar algo, una muerte simbólica, en caso de los desvanecimientos. Es muy importante saber cómo se está manifestando, ¿no? Ya nos explicó la doctora puntual cómo se puede manifestar la epilepsia. Le contestamos a Graciela, dice que se puede dar con desmayos sin convulsiones. Sí, las convulsiones solamente es una manera en la que se manifiesta la epilepsia. También se pueden dar con estos desvanecimientos, ¿no? Entonces tiene como sentido terminar algo porque la información que llevamos es de mucho horror, de mucho miedo, cuando hay separaciones en la genealogía, en la historia familiar, y tenemos que morirnos, simbólicamente hablando, para volver a resucitar después cuando regresamos a la conciencia. Acuérdense que para el inconsciente no existe la muerte. La muerte es el final de un periodo, de un proceso y el inicio de otra cosa. Entonces es una manera de
vamos a decirlo en términos actuales, resetear el sistema, reconfigurarlo, volver a comenzar. Entonces, es en el caso del desvanecimiento, aunque en las convulsiones hay que ver cómo se manifiesta, porque es una necesidad de no soltar algo o de correr, porque viene el depredador, o de aferrarse a algo. Hay que ser muy claro y ver mucho, eh, mucho cómo se está manifestando esta epilepsia, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestra amiga María Lima, que nos dice que su hija tuvo entre los 6 y los 7 años o solo convulsiones, le diagnosticaron esta epilepsia. Yo quisiera preguntarte si nos puedes contestar cómo viviste tu embarazo. Primeramente, hay que ver el proyecto sentido, hay que ver ese periodo de tiempo, las circunstancias de tu embarazo, cómo era la relación con tu familia, con tu ambiente, con tu papá, con el papá de tu hija. Y a los 6 o 7 años, si hay un evento que tú recuerdes, que pueda significar para tu hija un evento brutal de separación, de miedo, de horror. A ver si lo puedes relacionar y si nos puedes compartir y nos quieres compartir. Amanda Venegas dice, buenas noches, tengo un hijo de 35 años de edad y parece epilepsia desde que nació. Te haría la misma pregunta, Amanda. Te haría la misma pregunta. Lorenzo Criado, la misma pregunta. Y en la historia familiar, ¿verdad? En la historia de sus, Lorenzo Criado dice su hijo también de 26 años, tanto a Lorenzo, tanto a Amanda como a María Lima, en las historias familiares. ¿Cómo fue la relación de sus padres? ¿Cuál es la historia de sus padres, de sus abuelos, etcétera? Ahí podemos encontrar mucha de la información que estamos buscando y que hoy se está manifestando a través de una epilepsia, de estas convulsiones. Lorenzo nos dice que su hijo de 26 sufre de convulsiones febriles y estas convulsiones podrías describirlas. A los 17 años volvió a convulsiones. O sea, aquí ya me perdí cuándo comenzaron las convulsiones. Hoy tiene 26 años, pero a los 17 comenzó con las convulsiones. ¿O cómo es? Perdóname, Lorenzo. Y Amanda estaba leyendo que tu hija, desde que nació con la epilepsia. Ha tomado todos los anticonvulsivos que existen, hasta el día de hoy no se le ha podido controlar, ha sido muy complejo y sé que tiene que ver con el proyecto sentido, pero la pregunta es cómo la ayudo. Primero tienes que tomar conciencia. Otra vez la pregunta del cómo, fíjense qué interesante. ¿Cómo se llama esta serie de conferencias? Trabajo, el cerebro, derecho. Nosotros siempre desde el día 1, desde que comenzamos a trabajar con la doctora, comenzamos a invitarlos a vincularse con su cerebro derecho, con la parte intuitiva, con la parte emocional. No me gusta mucho usar ese término emocional porque se confunde con otra cosa. Con la parte de la conciencia, de la intuición, porque ahí están las respuestas. El cómo, cuando alguien nos pregunta, pero ¿cómo le ayudo? Nos está hablando su racionalidad, su mente racional. Tu hijo tiene 35 años hoy, aunque el origen de su epilepsia sea transgeneracional, hoy tu hijo tiene que tomar conciencia a través de su historia familiar y de su árbol de estas historias de violencia, de abandono, de horror en el que de las cuales él se está por las cuales se está manifestando su epilepsia. Tú puedes ayudarle acercándole esta información, si te resuena, hablándole de su proyecto sentido, resonando con él esa historia que tú conoces y que él puede hacer, puede resonar y empezar a trabajarlo. ¿Cómo? A través de la terapia, a través de este tipo de charlas, de este tipo pues de trabajos que estamos haciendo, ¿no? Entonces, invítalo. Pero un cómo no te puedo dar. Yo creo que un cómo así, un ABC no te puedo dar. La doctora nos apoya mucho, por ejemplo, con sus ritos de paso, yo te puedo ayudar con psicomagia, pero no a ti. O sea, te puedo ayudar a lo que a ti te atañe, es decir, a tu historia familiar, a lo que fue el embarazo de tu hijo, a tu historia de tu árbol, pero a tu hijo, él tiene que tomar conciencia por sí mismo. Él tiene que hacer este trabajo. ¿Me sigues, Amanda? Entonces, el cómo siempre nos habla de una mente
racional, ¿okay? Una mente excesivamente racional, que necesita que le den una fórmula. Díganme qué hacer a mí. Y así no funciona. Y lo hemos hablado ya en otras ocasiones. Lorenzo, por ejemplo, nos dice que su hijo, a ver, en la infancia tenía fiebres. ¿A qué edad comenzó? ¿A qué edad comenzó? Se quitaron a los 7 años y a los 17 volvió a convulsionar ya sin fiebre y hasta la actualidad tiene estas convulsiones. Pues Lorenzo, estás en la misma situación que Amanda, tu hijo hoy, que es un hombre, un adulto, tiene que tomar conciencia y resonar con su historia familiar. ¿Siguen? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo ayudarlo a nuestros hijos? Bueno, pues sí, resueno con la historia, trabajo con mi hijo, le cuento a mi hijo la historia, compartimos la historia familiar, le invito a este tipo de charlas, pero él es el que tiene que hacer el trabajo. Amanda Venegas dice, el parto fue complicado, me hicieron cesárea de urgencia. ¿Por qué? ¿Por qué fue la cesárea? ¿Qué pasó? Y si el papá no creyó cuando le dije que estaba embarazada, y mi hermano cuando supo que estaba embarazada me dijo que tenía que abortar, y a los 7 meses mi hermano me pegó en el vientre. Fíjense qué historia de horror. El hermano intenta matar al bebé, el bebé trae la información del rechazo por un padre que no le reconoce, trae una información de rechazo, ¿no? Y luego esta información de muerte. Ahí está el conflicto que se está manifestando en las convulsiones. La epilepsia tiene que ver con esta información. Tiene que ver con esto. Y la cesárea fue por el golpe que te dio tu hermano, Amanda. A ver si me puedes contestar. Pero yo quiero ejemplificar lo que estamos diciendo con estas historias, ¿no? Yo sé que todos ustedes tendrán historias que compartir, no las vamos a poder ver todas, pero quiero ejemplificar lo que les estoy diciendo. Ahí está la historia de miedo, de horror, de separación, de brutal, ¿me entienden? Hay que reiniciar el sistema. Yo tengo que volver a nacer. Llevo la información de mucho horror, de mucho miedo, que tengo que cortar y luego tengo que volver a nacer. Eso es lo que está manifestando el inconsciente. Lorenzo Criado dice, son convulsiones clónicas de más de 3 minutos, se muerde la lengua, la familia del padre de mi hijo tiene varios casos de epilepsia. Desde la bisabuela siempre el lado paterno hacia arriba y 2 primeras de su padre. Sí, pero la historia no está en eso. La historia, lo que queremos buscar, no es, el síntoma nos está hablando de una historia que hay que contar, que hay que resonar. Tu hijo está haciéndole leal a un mandato familiar que hay que conocer. ¿Cuál es la historia de muerte? Mira, ahí está nuestra amiga Amanda compartiendo su caso, lo cual yo agradezco profundamente. Esas son las historias que nos interesan en los árboles, ¿verdad? Esa es la historia. Fernando, si me permites decir algo, sí, por favor. Para Lorenzo. Para Lorenzo, ok, mamá y papá están aquí. Okay. Por favor, conéctense con una historia de alguien que fue ahorcado. El muchacho está representando un ahorcado. Eso es lo que pasa cuando una persona muere ahorcada. Se muerde la lengua y se mueve todo el cuerpo. Habría que mirar historias incluso desde el vientre, bebés con circular alrededor del cuello, circular del cordón alrededor del cuello, porque el niño está representando ese muerto para el sistema familiar. Y mucho más cuando viene desde tantas generaciones. Entonces, creo yo que habría que mirar por ese lado. Le digo yo pues a Lorenzo y a María, que son los papás de este chico con epilepsia de este tipo, ¿no? Tónico-clónica con mordida de la lengua. Es un ahorcado, es un ahorcado. Entonces, hay que mirar qué pasó en la familia. Y esa es una manera para empezar a abordar. De todas maneras, recordemos que todos los hijos vienen a servir a su sistema. La manera como uno sirve es representando el drama vivido atrás para que sea visto con nuevos ojos, ¿sí? No piensen que la epilepsia es un problema y ahora como nos deshacemos de esto, que entre más ustedes insistan en rechazar, el problema va a persistir, ¿sí? Entonces, miren a la epilepsia como simplemente una invitación a ver algo que no está bien puesto en la historia familiar y que causó mucho dolor, que causó demasiado conflicto. Ese conflicto llevó a un miedo a la muerte. No me puedo mover, si me muevo me muero, cosas así. Es correcto. Entonces, eso quería decir.
Ya. No, pues muchas gracias por intervenir porque justamente les decía yo la forma en la que se manifiesta la epilepsia nos está dando la información y ya nos aclaró la doctora de una manera brillante esto. Ahí está el rastro. Ese es el rastro de migas que hay que seguir, ¿no? Entonces, resuenen con esto. De nada nos va a servir saber que mi abuela, que mi bisabuela tuvo convulsiones, mi abuela también, mi madre también, mi padre también. No sirve de nada eso. Lo que sirve es la historia de horror que hay ahí. Eso es lo que tenemos que buscar, porque es lo que tenemos que resonar. Si tú le eres leal a la familia, le estás diciendo a esos ancestros que conoces su historia, que lo estás manifestando tú, que probablemente sean historias que se callaron, que guardaron silencio y que hoy se están manifestando en un intento del inconsciente por sanarlas. Hemos hablado también mucho de esto, ¿verdad? Cómo el inconsciente se esfuerza en sanar esto. ¿Ok? Bueno, para todos nuestros amigos que están relacionados con este tema, por favor, sobre todo las personas que tienen la epilepsia, piensen en una memoria muy intensa en donde ustedes no pudieron hacer algo, no pudieron moverse, no pudieron expresarse, pero bajo mucho miedo, ¿no? Por ahí no me acuerdo quién nos compartió que estaba dando a luz y que el médico le gritó a una persona y le dijo que no gritara, a una mamá, a otra mamita que estaba teniendo su hijo ese día. Eso da mucho miedo, porque es como que no me puedo mover, si me muevo me va mal, ¿sí? Si de pronto me muevo el médico no me va a atender, ¿sí? O si de pronto grito o me expreso, el médico me va a ignorar, qué sé yo. Pues son momentos muy intensos de la vida, generalmente están asociados con procesos de supervivencia muy, muy fuertes. Hay una crisis en cuanto al movimiento, ¿sí? Y muchas veces el movimiento que sucede en la epilepsia es la metáfora de eso que la persona no ha podido hacer. Entonces, es muy importante que ustedes nos describan, por favor, en qué consisten las convulsiones. Solamente se mueve un brazo, solamente se mueve la pierna, son tónico-clónicas, solo el cuello. ¿Qué es? Para nosotros poder indagar un poquito más porque con generalidades no podemos ir muy lejos. La terapia, de veras. Ya sea que se acerquen a la doctora o conmigo, pueden hacerlo. Fíjate, sí, nos decía Amanda que se pasmó porque el médico gritó y ella quedó pasmada y las contracciones cesaron. Entonces tuvieron que hacerle una cesárea. Contradicción en el Entonces, movimiento. ¿Ves? exacto. Eso es una contradicción en el movimiento. ¿Cómo será tan fuerte que paraste un proceso de parto? Fíjate, qué miedo y qué horror te produjo el grito del médico, ¿no? Que te paraste, algo que tu cuerpo ya estaba en proceso de natural, ¿no? De nacimiento. Y por otro lado, María, la madre de Lorenzo, nos dice, mi embarazo fue muy complejo. Fíjese cómo coinciden las historias. Rechazo de mi madre y tenía terror de contarle. ¿Por qué tenías terror de contarle a tu madre? ¿No? ¿Ves? Contradicción en el movimiento. Ahí están todos. O sea, ¿lo hago o no lo hago? Si lo Exacto. hago, me va mal. Esa es la epilepsia. Si me muevo, me va mal. Así es. ¿Sí? Así es. Si expreso, si digo, ya. Bien, pues aquí están, miren, y ya indaga ella en su historia, María, la madre de Lorenzo, y está en la historia familiar, y hay muchos abandonos, dice que también hay, bueno, historias de abandonos, de desprotecciones, etcétera, etcétera. Claro. Su hijo convulsiona cada año o año y medio, ahí puede haber un síndrome del aniversario que se esté manifestando cada año o cada año y medio, ¿eh? Patricia Jaramillo, dice, mi hijo tuvo crisis convulsiva, pero en la familia no hay personas epilépticas. Pero yo convulsioné a los 3 meses de embarazo. Bueno, recordemos que decimos, bueno, yo soy de los que digo, no heredamos el síntoma, heredamos el conflicto que detona el síntoma, ¿no? Busca la historia. Ya tenemos muchos ejemplos. Busca la historia de tu hijo. Y a los 3 meses de embarazo convulsionaste. Tú llevas la historia. ¿Qué pasó a los 3 meses de embarazo? ¿Cómo vivías, mujer? ¿En qué situación emocional estabas para que hayas convulsionado a los 3 meses de embarazo? Recuérdense que la información está en la historia que está alrededor del evento. Ahí es lo que tenemos que buscar. ¿Ok? Bueno, pues miren, muchas gracias. Hay muchos mensajes.
Y lo importante es que ustedes vayan resonando con lo que les estamos compartiendo. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, doctora, ya casi nos despedimos. ¿Quieres cerrar con algo? ¿Quieres agregar algo más? Bueno, claro que sí. Para todos nuestros amigos que están con todas estas preguntas, pues antes de que cerremos nuestra charla, yo sí quisiera invitarlos a que busquen fechas en sus árboles, por favor, empiecen a dibujar sus árboles familiares, empiecen a buscar fechas de cumpleaños, eventos parecidos, situaciones similares que pasan en diferentes generaciones y sobre todo conéctense con la emoción que les genera ver a su ser querido con epilepsia, porque esa emoción es la de un ancestro. La emoción que ustedes sienten al ver a su hijo con epilepsia o a su hermano o a ustedes mismos sufriendo este problema, esa es la emoción que ustedes heredaron del sistema. Y ahí está la clave para entender el caso en particular de la epilepsia que ustedes tienen, ¿sí? Ahora bien, lo que decía Luis Fernando, claro que sí, si ustedes quieren que nosotros les acompañemos en ese proceso, con muchísimo gusto, mándenos un texto y con mucho gusto podemos hacer ese acompañamiento con ustedes. Doctora, pues nos despedimos. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Luis Fernando, muchísimas gracias a ti. Un placer volvernos a reunir después de una semanita de descanso. A todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia. Esperamos que se conecten con nosotros dentro de 8 días con un nuevo tema. Y una feliz noche para todos ustedes.